A pesar de tus esfuerzos, ¿no tienes los resultados deseados en el dibujo? No te preocupes, mira el video hasta el final y seguro te divertirás dibujando. Como pueden ver, he realizado dos cosas. La primera es una pequeña escala de valores tonales las cuales se puede conseguir con el lápiz y permite ubicar los distintos tonos que existen. Y la segunda es pensar en la dirección de la luz y la sombra que provoca cualquier objeto al estar expuesta a ella. Es así que procedo a dibujar un círculo y ubicar la luz. No olviden que existe distintos tipos de dirección: la lateral, la frontal, contraluz, la cenital. Para este ejemplo yo utilizo la luz lateral y dibujo una manzana. El dibujo es una técnica primordial y básica, muy utilizada en todas las artes plásticas. Si retrocedemos hacia el pasado remoto, encontramos que el dibujo fue y es un medio de representación y de significado que el hombre ha utilizado. Los historiadores cuentan que el hombre primitivo usó el dibujo con propósitos mágicos. Así, antes de salir a cazar, dedicaban un tiempo de preparación para representar los animales en las paredes y así capturar su alma, con el objetivo de obtener una buena cacería. Es así como el dibujo pasó de ser un medio mágico a un proceso que permite el estudio de cualquier elemento que vayamos a realizar. Eso me recordó a Leonardo da Vinci, quien con sus estudios previos estructuraba grandes obras plásticas. Entonces podemos definir que el dibujo es representar gráficamente, mediante un solo color, los dos aspectos que toda imagen presenta: la forma y el volumen. Captar la forma de una imagen es situar sus diferentes elementos. Captar la dimensión de sus proporciones, expresar el movimiento. Desarrollar el volumen de las cosas es copiar sus tonos, sus claros y oscuros. El dibujo no solo llega a ser un medio por el cual copiamos los tonos y las formas, sino que combinando los distintos elementos podemos obtener dibujos descriptivos que muestren datos o lugares históricos, y dibujos expresivos que muestren los sentimientos más profundos del hombre. Recuerdo una obra de Kate Cowis. Bien, como pueden observar, estamos obteniendo los tonos en nuestra manzana imaginaria. Como ven, ya es casi visible las distintas zonas. Estos efectos lo pueden conseguir utilizando un mismo lápiz, pero el resultado dependerá de la presión de la mano. Mientras más fuerte apretemos, más intenso será el tono, y mientras vayamos disminuyendo la presión, el tono cambiará. En este ejemplo, en cambio, yo uso lápices 2B al 8B. Miren cómo va quedando. Ya es visible un volumen y el tono. Si miran con atención, hemos logrado obtener la zona de luz.
la penumbra, la sombra proyectada y el reflejo. Y es así como toma forma la manzana imaginaria. ¿Están listos a descubrir la pregunta secreta? Muy atentos. ¿Lo vieron? Déjanos la respuesta en la caja de comentarios. He colocado en el gráfico los distintos lápices que he usado para obtener este efecto. Este mismo ejercicio podemos realizarlo imaginando un cubo. En este caso utilizo la luz con dirección contraria. Observemos. El proceso de realizar es similar al de la manzana mágica.
Ahora te dejo unos consejos útiles. Calienta la mano como primer paso. Raya y juega con las líneas y círculos. Observa. No olvides observar. Para estos ejercicios la observación es importante. Consigue una esfera o una manzana o construye un cubo y juega con la luz. Las direcciones que te he indicado te permitirá obtener distintas zonas de sombra. Y la más importante de todas, no te rindas. El dibujo es de práctica. Gracias por llegar hasta aquí y disfrutar de nuestro tutorial. En el próximo episodio conoceremos más sobre el dibujo. Espero que este video te haya gustado. Comparte con tus familiares y amigos, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más de nuestro contenido. Hasta una próxima clase.